Y ciertamente el Señor está llamando aquí en Puerto Rico a un grupo de jóvenes que sean conforme a su corazón y que sean parte de su mover aquí en Puerto Rico ahora mismo. Así que esta palabra que estamos trayendo este fin de semana no es simplemente para que ustedes la tomen cuando tengan mi edad o cuando la tengan la edad de los otros servidores y quizás aún un poquito más mayor de edad, sino que es para ahora mismo, independientemente de la situación que usted esté, en el grado que usted esté, desde séptimo grado hasta los de 12, están aquí los de 12, no es para el futuro, es para ahora mismo. Mañana, esta tarde, ustedes regresan a sus casas, no sé si mañana empiezan las clases. El Señor quiere continuar este mover que hemos estado trayendo este fin de semana, o quizás empezar este mover a través de ustedes en sus casas, en las escuelas, con su familia, con sus amigos, donde quiera que estén. Y esto comienza, como vimos ayer, primero con nuestra oración, consagrándonos al Señor. Estamos aquí este fin de semana porque alguien oró por nosotros y alguien nos consagró a nosotros. Por eso el Señor nos trajo aquí este fin de semana. Pero por otro lado, ahora nos toca a nosotros. Nosotros también tenemos que orar y tenemos que hacer esta consagración delante del Señor para que el Señor pueda continuar su mover aquí en Puerto Rico a través de nosotros. Y antes de comenzar a entrar en el bosquejo, quiero recordarles esto del voto nazareo. Primero, esta consagración, el voto nazareo, es un voto, no es una promesa. Esto no depende de que si hoy me siento bien, mañana no me siento bien, hoy estoy animado, mañana estoy desanimado, hoy quiero y mañana no quiero. Esto es un voto. Esto es como el matrimonio. Eric, yo esté contento o no esté contento, como quiera sigo casado. Hice un voto. ¿Me siento bien o me siento mal? Estoy casado, tengo una familia allá en Texas. De esta misma manera es nuestro voto y nuestra consagración al Señor. Nos sintamos bien, nos sintamos mal, animados o desanimados. Lo primero es que esto es un voto. Hacemos este voto al Señor. Segundo, este voto, como vimos ayer, este voto nazareo, se compone primero de abstenernos de los placeres terrenales. Segundo, los placeres terrenales, abstenernos de... estoy pensando en el tercero, tengo mucha carga por el tercero. El tercero es abstenernos de la muerte, pero el segundo, las autoridades. Es someternos a Dios y someternos a las autoridades. Que le quiero dar unos ciertos versículos aquí del Nuevo Testamento que nos ayudan de manera un poco más práctica a entrar en esto de este voto nazareo. Y quiero que lo escriban. El primer versículo es Primera de Tesalonicenses 5:22. Primera de Tesalonicenses 5:22. Dice, absteneos de toda especie de mal. Es posible que usted piense, bueno, pero es que yo no soy malo, yo no hago nada malo. Los placeres de la vida son ciertas cosas malas, yo no tengo ninguno de esos placeres de la vida. Jeremías 2:13 habla de dos males que cometió el pueblo de Israel. El primer mal fue abandonar a Dios. Y el segundo mal fue cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Sea bueno o sea malo, el placer de la vida en el que vamos en pos de eso, a los ojos de Dios, eso es mal. Ese es el mal. Así que si este placer de la vida que vamos en pos de ello puede ser muy bueno, como le mencioné ayer, lo de algunos que su placer de la vida es la comida, algunos es quizás la fornicación, el beber, los casinos,
quizás sea la televisión, las películas, cualquiera que sea el placer, el placer terrenal por el cual abandonamos a Dios, esto es hacer el mal delante de los ojos de Dios. Okay. El segundo grupo de versículos es Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Solamente leeré ese, pero es del 24 al 26. Okay. Abstenernos de los placeres terrenales, someternos a la cabeza, a Cristo como a la cabeza y a las autoridades delegadas aquí en la tierra, y el abstenernos de la muerte depende mucho de nuestro negar nuestra vida del alma. Lamentablemente nuestra cultura, ayer hablamos mucho de esto, en nuestra cultura habita mucho el chisme. Así que eso es parte de nuestra vida del alma. Nos gusta chismear. Jorge, ¿qué pasó? Cuéntame. Bajo la excusa de que queremos orar, o que queremos saber el chisme, o regamos un chisme. Estas tres cosas que hablamos ayer del voto nazareo salen de aquí, de nuestro negar nuestra vida del alma. Okay, el tercer grupo de versículos, luego de que nos abstenemos del mal y negamos nuestra vida del alma, segunda de Corintios 3, 16 al 18. ¿Qué hacemos? Después de que negamos nuestra vida del alma, tenemos que volver nuestro corazón al Señor. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Okay. Este fin de semana el Señor quiere quitar todos los velos. Los velos es algo que no nos deja ver. Es como la cortina en el teatro que cubre. Tan pronto se abre esa cortina podemos ver la obra de teatro. Los velos son de esta manera, no nos dejan ver al Señor. Así que cuando volvemos nuestro corazón al Señor, todos estos velos son quitados. Y podemos mirar al Señor a cara descubierta. Y como escuchamos ayer, podemos también recibir el hablar del Señor, escuchar. Señor llamando, Eliezer, Eliezer. Así como el Señor llamó a Samuel. ¿Y qué sucede? Cuando volvemos nuestro corazón y miramos al Señor a cara descubierta, lo miramos y lo reflejamos. Así que el Señor, hay algo en su corazón, y cuando lo miramos, Él puede infundir en nuestro corazón lo que está en su corazón. Y eso es lo que entraremos esta mañana. En el corazón del Señor está su casa, la edificación de su casa. Así que cuando nos abstenemos del mal, negamos nuestra vida y miramos al Señor, el Señor reproduce en nosotros el corazón y el deseo de edificar su casa. Así que esto es lo que reflejamos, y para esto es que llega a ser nuestra vida, para la edificación de la casa de Dios. Okay, y los últimos versículos, Filipenses 2, 20 al 21. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ayer el hermano Willy nos preguntaba que cuál era la meta de nuestra vida. Él le preguntó a las hermanas si su meta era casarse. A Nathan si su meta de su vida era ir a las Olimpiadas. Todos quizás tenemos una meta, queremos lograr algo, queremos alcanzar algo, y es posible que esta meta que nosotros queremos alcanzar es diferente a lo que está en el corazón del Señor. Y el Señor está esperando que todos ustedes, este grupo de jóvenes, escojan consagrarse al Señor, pero como tenemos esta meta que queremos alcanzar, nos preocupamos por esto y completamente nos olvidamos de los intereses de Dios, que es lo que está en su corazón. Y eso es parte de lo que entraremos esta mañana. El Señor está buscando un grupo de jóvenes que se interesen por los intereses de su casa, la edificación de su casa. Y esto fue parte de la experiencia y del aprendizaje de Samuel. Así que el Señor quiere que hoy, cuando nos vayamos, no es que giremos de momento y nos olvidemos de todo, olvídate de la escuela y vamos a buscar al Señor. No. En medio de sus estudios, en medio de los deportes,
En medio de los de cuarto año. ¿Dónde? Aquí están los hermanos. ¿Hay hermanos de cuarto año? ¿Dónde están? Ok, muy bien. En medio de llenar las aplicaciones a las universidades, buscando hospedaje, buscando cómo comenzar esta nueva jornada para su futuro. En medio de todo esto, en su corazón esté los intereses de Dios, la edificación de su casa, el mover de Dios aquí en Puerto Rico. Y de hecho, el mover de Dios en toda la tierra. Que si no sé hacer esto, ¿qué hago? Estoy en 7º grado. ¿Qué significa consagrarme? ¿Qué significa estar interesado por los intereses de Dios en la tierra? Que el hermano Willy mencionó ayer este punto, número 7, acerca de tener comunión con los servidores, tener comunión con los hermanos que llevan la delantera, tener comunión con estos hermanos de más experiencia. Les quiero animar esta mañana a todos ustedes a que se puedan asirse de todos estos servidores. Me pego a Felo aquí porque por mucho tiempo estuve con Felo, con Joaquín en Ponce, con Joaquín Feliciano. Y a través de estos hermanos yo he podido ver qué significa estar interesado por los intereses de Dios en la tierra. Y luego daré más ejemplos. Pero si usted todavía, luego que termina la conferencia, no está completamente claro qué significa hacer esto del voto nazareo, qué significa esto de consagrarme, cómo se ve esto ahora que voy para 8º grado o voy para la universidad, qué significa esto, vayan donde sus padres, vayan donde los servidores, vayan donde los hermanos que llevan la delantera en su localidad, para que ellos le puedan ofrecer la ayuda que necesitan para ser jóvenes conforme al corazón de Dios. Ok, ¿qué tal si todos leemos el título de este mensaje? Samuel. Okay. En cuanto al sacerdocio en la tierra, Dios estaba pobre. Aunque suena difícil escuchar que Dios estaba pobre. La situación, como le mencioné ayer, en el sacerdocio y en el tabernáculo, la situación era bien pobre. De hecho, en 1 de Samuel 2, al final del capítulo, menciona que estos dos hombres eran tan malos que a Dios le agradó matar a Ofni y a Fineés, a los hijos de Elí. Imagínense si la situación estaba tan mala. Y Dios sabía esto. Por eso Dios proveyó este asunto del voto nazareo, para que otras personas que no fuesen de la casa de Aarón y quisiesen servir, entrar en el servicio como sacerdotes o como guerreros, pudiesen entrar para suplementar la situación de lo que estaba sucediendo allí en el tabernáculo. Y ahí es que entró Samuel. Y Dios, con el nacimiento de Samuel, produjo un vencedor y quería cambiar la era. Luego de Samuel entrar al tabernáculo y está ahí bajo la custodia de Elí, en un momento dado hubo un cambio. Esto es en el capítulo 8 de 1 de Samuel. Y ahí es que viene el título de este mensaje. Hay los sacerdotes y el pueblo pide un rey. Así que Dios usó esta situación y usó a Samuel para cambiar la era. De la era de los sacerdotes a la era de los reyes. Hoy Dios quiere hacer lo mismo. Sara, Dios quiere hacer lo mismo. Hoy estamos en la era de la iglesia. Dios se está moviendo en la iglesia. Pero Dios quiere cambiar la era. De la era de la iglesia a la era del reino. Y Samuel ungió a dos reyes. El primer rey fue el equivocado y el segundo rey fue el rey que Dios tenía en su corazón. Hoy Dios quiere usarlos a todos ustedes para terminar la era de la iglesia y traer al verdadero rey. Y este rey es al Señor Jesucristo. Así que Dios está buscando, por eso es que el Señor le está trayendo esta palabra este fin de semana. No es simplemente para que ustedes sean buenos muchachos, dejen de usar Instagram, dejen de usar TikTok, dejen los chismes. Sí, todas esas cosas tenemos que abstenernos de todo eso.
Pero más aún, el Señor quiere producir en todos ustedes Samueles de esta era para que el Señor pueda cambiar la era de la iglesia a la era del reino. Ok, ¿qué tal si leemos el número Romano 1? Samuel cambió que las hermanas, la letra A. Mientras Samuel crecía, Dios dispuso las circunstancias que lo perfeccionaron y que fomentaron su capacidad para que hiciera todo lo que Dios necesitaba para cambiar la era. Ok, aquí tengo algo que contarles. Tiene un poco quizás la connotación o algo un poco negativo, pero quiero prepararlos. Que lamentablemente, querramos o no, todos vamos a pasar situaciones difíciles, ya sea en nuestra familia, sea en las escuelas, sea en nuestra vida humana y aún en la iglesia. Puede que el Señor permita que pasemos situaciones difíciles. Que todas estas situaciones, claro, también vamos a tener situaciones positivas. No es que ahora nuestra vida va a ser todo difícil y va a ser esto de ser cristiano es difícil. No, o sea, va a haber situaciones tanto positivas como negativas. Pero quiero hablarle primero de las situaciones negativas. Que todas estas situaciones negativas que nosotros pasamos, especialmente en la vida de la iglesia, son para nuestro aprendizaje. No es para que critiquemos, no es para que expongamos, no es para que nos vayamos de la iglesia, no es para que condenemos a los santos, sino para que nosotros aprendamos. Si no pasamos por estas situaciones difíciles a veces, es bien difícil aprender algo. A veces decimos que aprendemos de los dolores de cabeza. Aprendemos algo. Lo mismo es en la vida de la iglesia. Hay muchos jóvenes que se han ido de entre nosotros porque cuando se han levantado situaciones negativas, que esto pasó en la iglesia. Este lugar no es el que es. Y eventualmente comienzan así hasta que algunos ahora niegan la existencia de Dios. Reclaman ser ateos. Todas las situaciones que nosotros pasamos son situaciones para nuestro aprendizaje. Saben, recientemente, creo que el año pasado, si no me equivoco, hace 2 años atrás, sucedió una situación negativa en los Estados Unidos. Hubo un ataque directo para separar la generación de Joaquín y los servidores y mi generación. You know about the situation. Y este hermano de mi localidad se llama Ray Graver, es de la edad de Joaquín. Me llama con su acento tejano, very thick accent. Jonathan, are you at the hall? Jonathan, ¿estás en el local? Yo vivo en el local de reunión. Hay unos apartamentos en el local de reunión en Irving. Me dice, ¿estás ocupado? En este momento no. Me dice, quiero que traigas a tu esposa y vengas y te encuentres conmigo y con mi esposa en tal restaurante. Y vamos, almorzamos, estamos nosotros 4 allí. Y él me dice, él nos mira y nos dice, ¿saben lo que está pasando? Y le dijimos, sí, sabemos lo que está pasando. Me dijo, el Señor ha dejado naciones entre nosotros. O sea, que el Señor ha dejado problemas entre nosotros. Ahora, para que tu generación aprenda a levantarse
a pelear por los intereses de Dios en la tierra. Él dijo, nosotros hemos batallado mucho, ahora le toca a ustedes. Y yo estoy sentado allí, Joaquín. Tú has pasado por las tormentas, yo no. Pero ustedes han pasado por las dificultades, yo no. ¿Qué significa esto? Ok, no solamente mi generación, la generación de ustedes. Por un lado queremos ir de manera positiva para traer al Señor a la tierra. Pero tienen que saber que en este transcurso situaciones se van a levantar. Gente se va a levantar en contra de nosotros. Y todo esto es para nuestro aprendizaje, para nuestro perfeccionamiento, para ser entrenados, para ser estos Samuel de esta era, que están aquí firmes, independientemente de lo que suceda, peleando por los intereses de Dios aquí en la tierra. Así que todo lo que Samuel pasó, ¿saben? Samuel, su mamá lo entregó al tabernáculo, a Elí en el tabernáculo, como les mencioné ayer. Quizás tenía 3 años. No sé en aquella época cuándo destetaban a los niños, pero él era un niño. Cuando Samuel llega al tabernáculo, lo primero que se encuentra es con el viejo Elí y sus 2 hijos. Ya le dije, Dios se agradó en matar a esos 2 muchachos. Imagínate si eran malos. Eso es lo primero que se encuentra Samuel cuando llega al tabernáculo. Qué tremenda impresión. Imagínate, llegaste a la vida de la iglesia y lo que te encuentras en la vida de la iglesia son problemas. Lo segundo que Samuel ve, el deterioro del sacerdocio. Luego Samuel ve, el pueblo sale en batalla contra los filisteos. Están perdiendo la batalla y deciden, cada vez que nos llevamos el arca, ganamos la batalla. Y en vez de consultar con Jehová, ¿qué debemos hacer? Estos 2 hombres fueron y sacaron el arca y vámonos, vamos a ir a la batalla. Así que ellos usurparon a Dios. Samuel está allí de niño, viendo todo esto. Saben, yo tengo 32 años. Si yo llego nuevo a algún lugar y veo todas estas cosas, yo no sé qué yo pensaría. Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué? Todas estas situaciones fueron para perfeccionar a Samuel, para prepararlo. ¿Qué? Pero Samuel no solamente aprendió cosas negativas de Elí y del sacerdocio. Este es el lado positivo. Samuel de niño aprendió a escuchar la voz de Jehová. Aprendió cómo ministrar a Dios. Así que todas las experiencias, lo negativo y lo positivo, son para preservarnos y para prepararnos para ser estos Samueles de hoy. ¿Qué tal si los hermanos leen la letra B? Ok. No quiero que nadie se me ofenda. Pero Samuel no era como los estudiantes del sistema UPR. Samuel no hacía huelga. Y lo digo porque yo estudié en el sistema UPR. Y yo estuve en las huelgas. Bueno, no, yo no estuve presente, pero estaba en el sistema cuando hubo esas huelgas. Cada vez que las autoridades iban a tomar una decisión, huelga. Había otra decisión, huelga. Otra decisión, huelga. Mi primer año, cuando yo estaba en Mayagüez, perdí 2 meses de clase. Porque cada vez que las autoridades tomaban una decisión, huelga. Okay. Eso es en las universidades. Ellos en Mayagüez, no sé si alguien va para Mayagüez, pero está la entrada general y la entrada al frente del Palacio de los Deportes allí, hay un portón grande.
había gente acampando, ¿no? Nadie entraba ni salía, porque esa era la huelga. Ellos estaban allí en revolución, en contra de la decisión de las autoridades en el sistema OPR, porque sucedió aquí en Río Piedras también, en Ponce. Me acuerdo cuando estuve en Ponce, hubo huelgas. Ok, esto es posible que suceda también entre nosotros. Quizás consideremos que las decisiones que toman los hermanos que llevan la delantera en nuestra localidad, quizás en Puerto Rico o en otro lugar, quizás las decisiones que ellos toman no estamos de acuerdo con eso. Quizás pensamos que la manera en que ellos conducen la vida de iglesia y nos cuidan, quizás es aburrida, las reuniones me aburren. Así que entonces, como no estoy de acuerdo, pues vamos a hacer algo en contra de esto. Porque ya, pues, felo, tú sabes, no. Vamos a cambiar las reuniones, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces comenzamos de manera humana a formular algo porque queremos cambiarlo. Queremos cambiar la situación en la iglesia. Queremos cambiar la situación con los hermanos en el liderato. Queremos cambiar la situación en las iglesias aquí en Puerto Rico. En Texas también, lo digo porque en Texas también ha sucedido. Okay. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. El querer causar una revolución, el querer hacer una huelga, como en el sistema OPR, el querer estar en contra de lo que están haciendo los hermanos que llevan la delantera, jóvenes, viene de Satanás. Esto no proviene de Dios. Y esto fue una lección que Samuel tuvo que aprender. Samuel está allí en medio de toda esta situación. Samuel honró a Dios, fue uno con Dios y también honró a Elí. Nosotros tenemos que honrar a Dios y honrar a los servidores. Honrar a los santos que llevan la delantera. De hecho, más adelante en el mensaje entraré en esto. Aún debemos aprovechar el tiempo y aprender de estos hermanos. No sabemos cuánto tiempo estos hermanos van a estar entre nosotros. Así que debemos aprovechar el tiempo y aprender de estos hermanos. Y no tratar de humanamente cambiar la vida de la iglesia. ¿Saben? Algo, por un lado es positivo, pero por otro lado quizás puede ser negativo. Es que en las redes sociales se postean muchas cosas de lo que está sucediendo en otras iglesias, las conferencias, y a veces vemos estas cosas y nos animamos. ¡Wow! Los hermanos aquí están yendo adelante. Queremos aprender de ellos, pero también es posible que entonces miramos nuestra situación y despreciamos nuestra situación. Despreciamos la condición quizás de nuestra localidad, pues que las reuniones allá en Irving, Joaquín, son mejores que las de aquí en Trujillo. Joaquín, debemos hacerlas como allá en Irving. Estos muchachos allá, mira cómo están yendo adelante. Y quizás tratamos, y no es que no aprendamos de los otros santos, no es que no aprendamos de las otras iglesias, pero tenemos que tener cuidado con querer de manera humana y aún en contra de los que llevan la delantera, cambiar nuestra situación. Tenemos que ser como Samuel, honrando a Dios, uno con Dios, siendo saturados con la palabra, pero también honrando a los hermanos que llevan la delantera, honrando a los servidores. Quizás esto no ha pasado por sus mentes, pero esto simplemente es una inoculación. Porque esto está dentro de todos de nosotros. Así que es posible que cuando usted enfrente una situación negativa, usted quiera hacer algo en contra de esa situación. Pero debemos aprender de Samuel. Samuel no cambió la era por revolución ni por rebelión, sino por medio de la revelación divina. Ok, ¿y cómo podemos tener esta revelación divina?
entrando en la palabra, entrando en el ministerio, estando aquí en las conferencias, estando con los hermanos. Y todas estas lecciones nos van a preparar. Saben, esta mañana estaba pensando, cuando yo estaba en Ponce, en la universidad, todos los lunes teníamos una reunión de hermanos con Joaquín y con Felo, con Joaquín Hernández y Felo. Y a veces habían algunas cosas que surgían que quizás no eran las más positivas. En cuanto a nuestra, no de los hermanos, de nuestra experiencia los universitarios. Y los hermanos nos traían su sentir y nosotros los honrábamos. ¿Y qué sucedió? El Señor nos bendijo, Felo. Joaquín, el Señor nos bendijo. Porque no intentábamos, aún en nuestra situación personal, no intentábamos cambiar la situación por revolución ni por rebelión, sino por la revelación divina. Y a veces no sabíamos qué hacer y se lo traíamos a los hermanos. Mira, esta es mi situación, me está pasando esto y esto. Pero siempre me decía, solo sabía yo. Lo que pasa es que estoy esperando que me vengas a decir, pero ya yo lo sabía. Así que jóvenes, les animo, en medio de cualquier situación positiva o negativa, por un lado, tómenla para aprender. Por otro lado, tómenla para asirse de los servidores, asirse de sus padres, de los hermanos que llevan la delantera. De esta manera, ustedes van a poder ser estos Samueles de hoy. Ok. Estamos en... Ok, la C. Las hermanas. Ok. Aquí, Samuel fue usado por Dios para cambiar la era. Samuel primero ungió cuando el pueblo quería ser como las naciones. El pueblo se dio cuenta que él estaba viejo, que el sacerdocio se había degradado. Y miraban alrededor y veían que todas las naciones tenían un rey, quien iba delante de ellos en batalla, quien los regía. Y ellos querían ser como esas naciones. Sacerdote de nosotros, mira, está viejo. Este servidor está viejo. Tráenos a los servidores jóvenes que son divertidos, que están ahí fervientes. O quizás miramos alrededor, jóvenes, y esto pasa mucho. Queremos ser como los amigos de la escuela. Queremos ser como las personas del mundo. Si sale algo en la moda, todo el mundo en la escuela lo tiene, pues yo lo quiero también. Cuando yo era joven, yo no sé si todavía... Bueno, sí, todavía esto pasa. Los recortes, los varones. Salía este recorte, empezaba todo el mundo a tener este recorte. Pues yo quiero tener ese recorte también. Yo no quiero estar quedado. Quiero hacerme este recorte. Las hermanas salen ciertos artículos de ropa. Todo el mundo los tiene. Pues yo quiero tenerlos. Queremos ser como las naciones. Entonces, le decimos cuando nuestros papás... Ayer le decía a Valeria, cuando Joaquín te dice que no... A veces le decimos a nuestro papá, pero es que todo el mundo va a ir para allá. Te dicen que no, pero es que si todo el mundo está haciéndolo, ¿por qué todo el mundo puede ir y yo no? ¿Por qué todo el mundo puede comprar eso y yo no? Ok, jóvenes, eso es querer ser como las naciones. En nuestra vida humana es posible que estamos mirando, queriendo ser como las naciones. Ok, el pueblo pide un rey. Dios le da su contestación. Samuel es un rey. Este rey Saúl era un rey malo, le trajo muchos problemas. De hecho, Dios le había dicho a Samuel, dile al pueblo todo lo que este hombre va a hacer. Se lo dijo al pueblo y el pueblo dijo, como quiera queremos un rey. Este fin de semana el Señor nos está trayendo todo lo que nos va a suceder si no nos abstenemos de los placeres terrenales, no nos sometemos y no nos abstenemos de la muerte. Y es posible que dentro de nosotros esté el pensamiento de como quiera quiero un rey. Como quiera quiero ser igual que todos los demás. El Señor nos está llamando este fin de semana hablándonos para ser como Samuel.
para no ser igual que el pueblo de Israel en ese momento, querer ser igual que los demás, sino tener a Cristo como nuestra cabeza. Ok, ¿qué tal si todos leemos antes de irnos, esto de Dios en funciones. Samuel era el Dios en funciones en la tierra, porque Dios podía moverse y podía actuar en la tierra a través de Samuel. Y esto lo vemos con el ungir de Saúl y el ungir de David. Ok, un ejemplo práctico. En mi localidad hay un hermano que es banquero. Y él tiene una cierta posición en su banco. Y él tiene que viajar cada cierto tiempo a ciertas convenciones en diferentes lugares en los Estados Unidos y a veces fuera de los Estados Unidos. Y cuando él va como representante de su banco. O sea que ante todo este foro de personas que esté allí, lo que él dice es lo que el banco dice. Y lo que el banco dice es lo que él dice. Así que diga lo que él diga, eso es lo que el banco dijo. ¿Qué? Cuando somos uno con Dios en la tierra, cuando estamos saturados de su palabra, somos uno con su mover en la tierra, Dios puede moverse y actuar aquí en Puerto Rico. Yael, ¿de dónde tú eres? De Toalta. Dios puede moverse y actuar en Toalta a través de ti. Y entonces tú llegas a ser Dios en función. No es que eres Dios, no eres un objeto de adoración, pero a través de ti Dios puede moverse aquí en Toalta. Así que tú llegas a ser el Dios en función. Así que Samuel fue de esta manera. Dios quería cambiar la era, cambiarla del sacerdocio al reinado, y lo hizo a través de un hombre. Porque este hombre era uno con él y estaba saturado con su palabra. Así que Dios quiere hacer esto mismo hoy. Ok, ahora sí, el número Romano 2. Dios inició creo que fue las hermanas quien faltaban, quien se quedaron en leer aquí. La A, hermanas. Ok. Estaba hablando con un hermano recientemente allá en Arlington. Es un pueblo al lado de Irving, donde yo vivo. Y este hermano me estaba tratando de animar, diciéndome, tienes que estar claro, la vida nunca se vuelve más fácil. Tengo un hermano mayor de edad. Mientras más tú sigues envejeciendo, más, ¿verdad, Joaquín? Más difícil, más situaciones. Pero en medio de esas situaciones, me decía a mí, en medio de esas situaciones tienes que aprender a buscar al Señor. Tienes que aprender a seguir sirviendo. Yo sirvo de tiempo completo, seguir sirviendo, buscar los intereses de Dios en la tierra. Ayer le hablé de estar agradecido de los que oran por nosotros. Jóvenes, nosotros somos bien afortunados, aún aquí en Puerto Rico, de tener hermanos, todos estos servidores que tienen canas o no tienen pelo, todas estas hermanas mayores de edad, todos ellos, usted puede sentarse con cada uno de ellos y ellos les puede contar a todos ustedes cómo aún en medio de sus situaciones difíciles, ellos han continuado fieles, preocupados por los intereses de Dios en Puerto Rico y en la tierra. Saben, yo crecí viendo a Joaquín. Y a mi papá. Y el hermano Willy, a Felo. Y vi como en medio de estas situaciones difíciles, ellos han continuado fiel. Le contaba al hermano Willy
Cuando mi papá estaba en el hospital, sufriendo, él le preocupaban dos cosas. Número uno, no ser avergonzado. Siempre, aún en su cáncer, expresar al Señor. Número dos, ¿quién le va a dar el tiempo de perfeccionamiento a los santos en Colombia? Era ese mismo mes. Mi mamá decía, va a morir con las botas puestas. Eso para mí fue un modelo. Alguien aún muriéndose tenía todas las razones para quejarse, preocuparse por sí mismo, pero su corazón estaba en los intereses de Dios. Él murió el mes de abril. Creo que en junio o en julio, creo que él iba a ir a Chile con Víctor Molina. Y eso estaba en su corazón. ¿Qué va a suceder con los hermanos en Chile? Jóvenes, debemos aprender de estos hermanos. En medio de nuestras circunstancias, difíciles o no, a seguir al Señor. Yo sé que con la situación de la pandemia es un poco difícil, aunque ya estamos de vuelta en presencial. Métase en la casa de estos servidores. Aprendan de ellos. Yo he aprendido mucho de Joaquín, de Felo, de Willy. Estando de cerca con ellos. Esta mañana estaba hablando con Eliezer. El Señor me llevó a Texas por su misericordia. Primero a Anaheim. En Anaheim aprendí mucho de los hermanos allí. Ahora estoy en Texas, allí aprendiendo de los hermanos. Cuando mi situación humana se vuelve difícil, y a veces le he dicho al Señor, ya no voy a servir. Y lo que llevo son 3 años, imagínate. ¿Cuántos años tú llevas sirviendo, Joaquín? Felo, ¿cuántos años tú llevas aquí? 3 años nada más, y a veces le digo, Señor, ya no puedo. En esos momentos, yo voy donde los servidores a asirme de ellos. Y veo en ellos un modelo de quienes en sus situaciones difíciles, su corazón ha estado en los intereses de Dios en la tierra. Crecí viendo a Joaquín y mi papá viajando. Su situación no era fácil. Joaquín dejó su trabajo. ¿Verdad que sí? Cuando su trabajo no le daban su tiempo, eso me lo contó su hijo, José. Su corazón estaba en su trabajo, en su buen salario. El corazón de Joaquín, el corazón de mi papá, el corazón de Felo, el del hermano Willy, de muchos de los servidores, está ahí, en la edificación de la casa de Dios. De niño, ¿cuántas veces estuvimos en el aeropuerto esperando que llegaran esos vuelos stand-by? Carmen, que mucho nos cuidó Carmen. Teníamos que llegábamos a Trujillo esperando el vuelo de ellos. Teníamos que quedarlos esa noche a dormir en casa de Carmen y Joaquín,
porque el vuelo se lo cancelaron, porque se atrasó, porque... Y estos hermanos llegaban y al otro día iban a trabajar, sin preocupación, sin quejas, sin pero. Sí cuidaban de su situación humana, sí cuidaban de sus familias, criaron hijos, nietos, pero su corazón está aún todavía en los intereses de Dios en la tierra. Ok. Joaquín y Carmen, tápense los oídos. Jóvenes, nosotros no sabemos cuántos los vamos a tener a ellos. Al hermano Willy, a Felo, todos estos servidores. Ya ellos han peleado muchas batallas aquí en Puerto Rico. El Señor está ahora buscando quiénes se van a levantar. No por revolución, no por rebelarse en contra de ellos, no por maquinaciones humanas. ¿Quién se va a levantar por revelación divina a continuar cargando los intereses de Dios en Puerto Rico? Saben, jóvenes, cuando estos hermanos comenzaron a cargar sobre sus hombros los intereses de Dios en la tierra, aquí en la tierra y en Puerto Rico en específico, ellos no tenían 80 años, ellos eran jóvenes. Así que Dios está esperando ahora que un grupo de jóvenes se levante, hagan este voto nazareo, para que ayuden a cargar los intereses de Dios aquí. Pero de nuevo, no es por revolución, no es por rebelarse en contra de ellos que queremos cambiar la situación en la isla, sino por la revelación divina. La primera lección que debemos aprender de ellos es escuchar la voz de Jehová. Todo lo que ha sucedido aquí, que nos ha traído aquí a Toalta hoy, en el 2023, ha sido porque estos hermanos de jóvenes aprendieron a escuchar la voz de Jehová. Y eso es lo que ellos nos están tratando de ayudar a aprender, a escuchar la voz de Jehová. Así que no es poca cosa que estemos entrando en esto este fin de semana. Ok, se me está acabando el tiempo. Ok, hermanos, en la letra B. Perdón. Como jóvenes... Okay, ¿qué tal si todos juntos leemos eso otra vez, hermanos y hermanas? Como jóvenes, debemos tener la expectativa de que por medio de nosotros el Señor efectuará su economía. Entonces seremos bendecidos. Ok, si usted quiere ser bendecido, todos queremos ser bendecidos. Pero esta bendición no es cosas físicas. No es que el Señor te va a bendecir con un Mercedes, ni con la casa de 3 pisos en Dorado. No es este tipo de bendición. Señor, la bendición del Señor va a ser que el Señor los va a hacer a ustedes útiles en su mover en la tierra. Y que ustedes van a ser parte del factor, que ustedes no solamente nada más aquí en Puerto Rico, jóvenes en toda la tierra, van a ser el factor para traer al Señor de vuelta a la tierra. Ustedes van a ser parte de este Samuel corporativo que traen al verdadero rey. Traen a Cristo a la tierra para que el Señor pueda establecer su reino aquí en la tierra. Okay, la letra D, las hermanas. Samuel fue puesto como profeta por Dios y nadie lo podía derrotar. Hermanos, la letra E. Okay. Cuando Samuel ungió a Saúl y lo presentó al pueblo, Samuel escribió la constitución para el pueblo. Esto pudo ser posible porque Samuel estaba saturado con la palabra de Dios.
Por eso me puso bien contento. De hecho, yo lo sabía antes de la conferencia. Yo había hablado con Félix Emanuel de que iban a tener un tiempo de lectura de la Biblia aquí para desarrollar este hábito de leer la Biblia. Si lo que usted tiene la capacidad de leer es un capítulo, sea fiel a un capítulo. Si lo que tiene capacidad es para medio capítulo, lea medio capítulo. 5 capítulos, léalo. Pero sea fiel a leer la palabra. Samuel pudo escribir, darle la constitución al pueblo y escribirle en un libro porque él estaba saturado con la palabra. Así que les animo que continúen entrando en la palabra, júntense para leer juntos. El punto C. ¿Qué tal si leemos el C todos juntos? Gracias, Rafi. Samuel. Ok, y este es un punto muy importante. Gracias, Rafi. Este punto no se me podía quedar. Ok, Samuel consideraba que era un pecado no orar por el pueblo de Dios. Samuel y Daniel en el Antiguo Testamento oraban por el pueblo de Dios y por los intereses de Dios en la tierra. Ayer le conté, Eric, ¿verdad? Por décadas, antes de que tú nacieses, que yo naciese, cuando Joaquín era bien jovencito, quizás cuando tenía mi edad, y antes que eso, habían hermanos en Nueva York y en otras partes del mundo orando por Puerto Rico, por los intereses en Puerto Rico, y orando, y por eso estamos aquí hoy. Okay. Ahora el Señor quiere que ustedes oren también por jóvenes en otro lugar. Neyel, cuando te acuerdes de mí, ora por mí. Y ora por los jóvenes en Irving, Texas. Ahorita te enseño una foto. Anoche tuvieron la reunión de jóvenes. Habían como 32 jóvenes en la reunión. Te enseño ahorita las fotos. Oren por los jóvenes en Irving. El hermano Willy viaja a muchos diferentes lugares. Oren por todos esos lugares. Debemos considerar que nuestro no orar por el pueblo de Dios es un pecado. Así que cuando oremos los unos por los otros y oremos también por los jóvenes en otros lugares, por los santos en otros lugares, y considerar que es un pecado no orar por el pueblo de Dios. Ok, bueno, aquí me detengo, Joaquín.